Lección número 5. Para el 5 de mayo del 2018. Cristo en el santuario celestial. Versículo de memoria. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 9 y 10. Cuando hablamos del santuario viene rápidamente a la memoria el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel nos habla de la hora del juicio que se cumplió en 1844, al cumplimiento de la profecía de los 2300 años que profetizó el profeta Daniel. Cuando esta fecha se cumplió, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para empezar la obra de la expiación final en favor de su pueblo. Esta semana hablaremos acerca del tema del santuario, un tema maravilloso que tiene que ver directamente con el plan de la salvación hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario en favor de todo su pueblo. Cuando llegó la fecha de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, según nuestras profecías dentro de la Iglesia Adventista, para empezar la obra de la expiación final en favor de su pueblo. Así lo declara el profeta Daniel. Dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Este mensaje, que anunciaba la hora del juicio y la segunda venida de Cristo, trajo consigo el nacimiento de la Iglesia Adventista del séptimo día, el último remanente de Dios en la tierra. Y allí en adelante se anuncia la segunda venida de Cristo, y de ahí nuestro nombre, Adventista, creyentes del advenimiento. Por eso, como pueblo, necesitamos estudiar más el mensaje de los tres ángeles para saber nuestras raíces y para entender cómo se está realizando la obra de Jesús en nuestro favor en el santuario celestial. Nos dice el espíritu de profecía lo siguiente en relación a esto. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe que es esencial en nuestros tiempos u ocupar el puesto al que Dios los llama. Conflicto de los siglos 479. Este mensaje ayudará al pueblo de Dios a entender que en medio del cumplimiento de los eventos finales y la última crisis del mundo, el Salvador está ocupado en expiar nuestros pecados para que seamos librados de las manos del destructor. Este tema mostrará a los hijos de Dios que la profecía es el medio por el cual Cristo camina con su pueblo, pues el texto dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. De ahí que el mensaje de la verdad presente de los tres ángeles es importantísima para nosotros como adventistas del séptimo día. Esta semana, es bueno que en casa repasemos la profecía de los 2300 años para poder saber por qué somos adventistas. No es un adventista de corazón aquel que no conoce esta profecía y cómo se cumplió, mostrando el nacimiento del remanente. Así como averiguamos acerca de nuestro nacimiento, de nuestros antepasados, de dónde venimos, cuál es nuestro árbol genealógico, así también estamos obligados a tener que descubrir cómo es que se originó nuestro pueblo y cuál es ese árbol genealógico que nosotros ahora llevamos para poder predicárselo al mundo. Nunca olvidemos que el mensaje del primer ángel trajo a la existencia el pueblo adventista del séptimo día, y que el segundo ángel nos sacó del mundo y sus prácticas, y que el tercero nos llevó a la obediencia del cuarto mandamiento del séptimo día para guardar el día sábado. De ahí nuestro nombre, Adventista del séptimo día, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Nosotros no somos adventistas porque simplemente nos bautizamos. No, el bautismo no nos hace adventistas. Porque hemos conocido y creído en el mensaje adventista, por eso nos bautizamos. Así que entonces, al recibir estos mensajes de los tres ángeles, recién nos convertimos en adventistas del séptimo día. Por eso es tan importante este mensaje triple angelical, conocido también como la verdad presente. ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros en el santuario celestial? ¿Y por qué es tan importante para nosotros comprenderlo especialmente en los últimos días? Nos dice la lección. Y esto nos lleva al día domingo 29 de abril. Sacrificio supremo. A decir verdad, cuando hablamos del tema del santuario,
Estamos hablando de los sacrificios que representaban al Mesías que vendría para los del Antiguo Testamento en el futuro y para el Mesías que ya vino para nosotros en el tiempo pasado, hace 2000 años. De tal manera que entonces, cada vez que se habla acerca del santuario ya hablamos acerca de sacrificios, y el sacrificio principal fue el de Jesucristo. En el pasado, Dios había dicho a Adán después de que pecó que era necesario tener que presentar un sacrificio que representaría al Mesías, que con su derramamiento de sangre limpiaría y expiaría los pecados. Este mensaje de Adán fue traspasado a todos sus descendientes y llevado a cabo para poder obtener así el perdón de los pecados. Ahora, cuando Dios le dijo a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 28 que le hiciera un santuario, allí se realizarían todos estos sacrificios en nombre de Jesucristo para obtener el perdón de los pecados. Así, cuando Cristo viniera al mundo para hacer el gran sacrificio supremo para salvar a la humanidad entera, muchos entonces ya comprenderían el porqué de este sacrificio. Así, por eso nosotros necesitamos estudiar acerca de este tema del santuario, para poder entender por qué Jesucristo realizó tremendo sacrificio en favor de la especie humana, puesto que muchos hasta el día de hoy no conocen el por qué Cristo hizo este sacrificio. Llegan a preguntarse y a decir: ¿por qué se sometió tanto? ¿Por qué se dejó llevar hasta ese punto? ¿Por qué se dejó asesinar? Si él como Dios podía librarse. Hasta el día de hoy todos podemos haber pensado en lo mismo. Por eso es necesario que la Iglesia, en su obligación de instrucción, dé a conocer estos temas a la Iglesia en semanas de oración, para que todos puedan comprender el porqué de los sacrificios diarios y de la expiación del Antiguo Testamento, puesto que nosotros vivimos de esas creencias y todo el Nuevo Testamento y la obra que Jesucristo hizo era en razón de eso. Por tanto, todos ahora debemos de ser instruidos en este mensaje e instruir a otros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llamada especialmente para poder dar esta instrucción al mundo. El propósito es que todos sepan que Jesús se humilló tanto para rescatarnos del pecado, y que esta humillación tenía un propósito, no era una humillación simplemente sentimental, sino que tenía un propósito, el rescate de la humanidad. Cuando Dios creó el universo y puso seres vivientes para que lo habitasen, les había puesto una ley para mantener la armonía. Así lo declara el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 18 al 21. Y el amor entre todas sus criaturas. Mientras esta ley fue obedecida, todo era felicidad, nos cuenta Job capítulo 38, versículo 7. Y el amor refulgía por cualquier lugar por donde se pudiera transitar. Pero cuando Lucifer, un ángel poderoso a quien Dios amaba mucho y que lo puso como el primer ministro en el cielo, y que era el ángel más bello y encumbrado de todos, y que comunicaba las decisiones divinas a los demás ángeles, se rebeló contra Dios. Todo comenzó allí. Y entonces Dios tuvo que echarlo del cielo, porque su rebelión que había levantado estaba llevando a la tercera parte ya de los ángeles del cielo a la perdición. Hubieron muchos más, pero estos retrocedieron al razonar en lo que Lucifer les estaba diciendo. Pero aún, Dios, por más que amaba a este ángel muchísimo y que le había dado tremenda excelencia por sobre todos los ángeles para que lo representara, y era su primer ministro, no por eso anuló su ley, a causa de perdonar a Lucifer. Con esto Dios mostró que su ley era suprema y que no había ninguna razón para tenerla que anular, ni aun por su tremendo amor que tenía hacia Lucifer. Así también sucede con los seres humanos. Dios creó al hombre y lo amaba mucho. Al principio lo puso en el huerto del Edén y lo puso en el mejor de todos los lugares en la tierra que pudiera existir. Y aún así, cuando el hombre cedió a las demandas de Satanás, Dios no pudo pasar por alto este pecado. Su tremendo amor en favor de la raza humana no le iba a quitar jamás la sentencia que tendría que darles. Lucifer habría podido ser eliminado al principio, y Dios pudo haber puesto la paz en todo el universo de esa manera, pero muchos hubieran quedado totalmente en duda con respecto al tipo de gobierno que pensaba establecer Lucifer. Así que Dios lo dejó especialmente para que se notara qué tipo de gobierno tendría, y a fin de que el mundo y el universo pudieran conocer qué tipo de personaje era este al haber dejado las leyes divinas,
al haberse apartado de las enseñanzas de Dios. Así, el haber dejado la ley de Dios trajo sus consecuencias en Lucifer, y se convirtió pronto en el adversario que hoy se conoce con el nombre de Satanás. Dios le había dejado un buen tiempo en el cielo para que se corrigiera, le había llamado al arrepentimiento. No fue que de inmediato Dios lo echó del cielo, sino que dejó que pasara un buen tiempo. Tal es así que se llevó a cabo incluso una guerra en el cielo, Apocalipsis 12:7, y entonces Jesucristo y Satanás se enfrentaron, por cuanto Satanás, llamado el dragón, no quería someterse a las leyes divinas, de manera que entonces echaría a perder el gobierno de Dios. Las leyes de Dios no podían ser quitadas porque estas eran las que mantenían la armonía en el cielo. Así que no podemos pensar que Dios, por quedar bien con los ángeles, hubiera tenido que desechar su ley. Tampoco por quedar bien con los hombres pudo desechar su ley, ni lo hizo en el Antiguo Testamento, ni lo hizo en el Nuevo Testamento, ni lo hará jamás. Muchas religiones falsas están enseñando ahora que Dios, porque es amor, como dice 1 de Juan 4:8, pasa por alto y tolera el pecado. Pero esto no es verdad. Pasar por alto y tolerar el pecado significa quitar su ley. Y estas religiones enseñan que Jesucristo ya abolió la ley en la cruz del Calvario y que ya la ley ha quedado sin vigencia. Pero eso es irrazonable por completo, porque las Escrituras dicen claramente que la ley fue puesta especialmente para poder mostrar el pecado, Romanos capítulo 3, versículo 20. Y Dios no podía cambiar ni por todo su amor esta ley, declarando que esta ley ya no debía de existir, porque precisamente esta ley es la que muestra su amor. Así lo declara Romanos capítulo 13, versículo 10. De manera que entonces, Dios dice: yo Jehová no cambio, Malaquías 3:8. Si por Lucifer o cualquier otro ser, Dios hubiera tenido que anular su ley, entonces Dios manifestaría imperfección. Demostraría que se ha equivocado, que su ley no era tan perfecta como él había dicho en Salmo 19:7, y que por lo tanto, después de todo, Dios podía ser corregido, instruido y guiado por sus seres creados. Esto es lo que Satanás ha querido hacer pensar hasta el día de hoy, que Dios es como un ser humano imperfecto, y que por lo tanto, como es como un ser humano con pasiones iguales a las nuestras, necesita ser corregido. En el cielo Satanás quería corregirlo a Dios. ¿Cómo el ser creado va a corregir al Creador? Esto no tenía sentido. Romanos 9:20 dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Diré el vaso de barro al que le ha hecho: ¿por qué me has hecho así? Es que no tiene sentido que un ser creado le quiera enseñar a Dios. Si Dios hubiera querido cambiar sus leyes por imperfectas, ya lo hubiera hecho en el cielo cuando Lucifer se rebeló. Pero aquí se nota a las claras que hubo una guerra en el cielo, que Dios fue vencedor y se demostró que Satanás era el opositor y adversario. Ahora, si Dios no cambió su ley en el cielo, ¿la cambiaría en la tierra? Si no lo hizo por Lucifer y por la tercera parte de ángeles que son superiores a los hombres, pues la Biblia dice claramente que los hombres son menores que los ángeles. Por tanto, entonces, Dios jamás hubiera cambiado su ley por los hombres si no lo hizo por los ángeles. Así de sencillo y así de fácil. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el texto, pero ese amor no hizo que cambiara su ley, hizo que se quitara el pecado por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, si lo que Satanás no logró en el cielo lograr en la tierra, entonces los hombres son más inteligentes que Satanás y que Dios. Y por lo tanto los hombres tendrían que llevar adelante el gobierno de todo el universo, y eso es imposible, porque el hombre ha demostrado hasta ahora que según sus pasiones que se deja llevar aquí en la tierra solo son guerras, asesinatos, crímenes, violaciones, etc. Así que eso es imposible, nadie le puede instruir a Dios. Pero bueno, el hecho es de que esto hasta aquí demuestra que la ley de Dios iba a quedar para siempre, iba a permanecer por la eternidad, por cuanto su ley es perfecta. En los planes de Dios, cuando vio que el hombre fue engañado por Lucifer y creyó la misma mentira que él había impuesto sobre los seres en el cielo, de que podían ser dioses y se podían conducir por sí mismos, pegó también en Adán y Eva. Pero en los planes de Dios ya había decidido un rescate para el hombre. Primera de Pedro 1:18 al 21 lo declara así, que Cristo ya es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando cayó Adán, Dios no le dijo: no te preocupes,
porque ahora ya está demostrado que no se puede obedecer la ley, así que la vamos a anular. No dijo así. Tampoco dijo yo me equivoqué, así que vamos a declarar que la ley es nula. No, sino que sentenció al hombre a muerte y su ley quedó vigente, tal como lo dice Salmo 119, versículo 111. Fieles son tus mandamientos, que han sido puestos eternamente. Así durante todo el Antiguo Testamento, esta ley continuó rigiendo las conductas del pueblo de Dios, ya sea para vida eterna o perdición. Esto significa que Dios, a pesar de que amaba mucho a Adán, aquel ser que hizo con sus propias manos, que lo formó del barro, y que lo amaba muchísimo, ni por él anuló la ley. Así que no es verdad que Dios pueda anular su ley por ningún motivo, eso es mentira. Cuando Jesús llegó al mundo, vivió una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios. Así lo declara San Juan 15:10. He guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Mostrando que el cumplimiento de esa ley es el amor, tal como lo dice Romanos 13:10. Y luego cargó con todos los pecados del mundo, como lo dice Primera de Pedro 2:21 al 23, y pagó el precio de la desobediencia del hombre. Romanos 6:23. Fue entonces crucificado. Pero como fue fiel a toda la ley, resucitó y mostró con esto que la ley no podía ser transgredida ni tampoco cambiada. Si la ley se hubiera podido eliminar, entonces Cristo no hubiera necesitado tener que hacer su sacrificio en la cruz. Simplemente le hubiera dicho a su Padre: hemos cometido un error, Padre. A pesar de que somos dioses, y a pesar de que somos tres, y nuestras criaturas increíblemente resultaron más inteligentes que nosotros, habrá que anular pues la ley. Pero esto nunca pasó. Contrario a eso, Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, para que la ley siguiera vigente después de que Cristo se sacrificara. El sacrificio de Cristo, en lugar de ponerle fin a la ley, más bien la pone más en vigencia, hace que se confirme, porque la ley no podía ser transgredida, Cristo pagó la desobediencia a esa ley. Así entonces se demostró que la ley seguía tan vigente como en los días de Adán y como antes del pecado, y que todos debían de obedecerla. Romanos capítulo 3 versículo 31, Hechos capítulo 24 versículo 14. Los demás apóstoles siempre la defendieron. Santiago capítulo 2 versículo 10 al 12, Primera de Juan 3 22, Primera de Corintios 7 19. Los apóstoles la siguieron presentando como el medio para salvarse. Primera de Corintios 7 19. Hoy la ley sigue vigente. ¿Por qué? Porque la ley es la única que muestra el pecado. Y si ésta muestra el mal, ¿cómo podría ser mala? Ella es santa, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:7. Sin la ley no habría salvador ni necesidad de salvación, puesto que cuando la ley nos muestra que estamos en pecado, inmediatamente necesitamos de un salvador y comprendemos que la salvación es indispensable para nosotros. Cuando ella nos muestra el pecado, entonces hace que vayamos a Cristo. Gálatas 3:24. Jesús dijo: yo vine por pecadores, San Mateo capítulo 9 versículo 12 y 13, y pecado solo es la transgresión de la ley, Primera de Juan 3:4. Por lo tanto, cuando Jesús declara que vino por pecadores, está diciendo en otras palabras: yo he venido solo por aquellos que reconocen que han transgredido mi ley y que quieren cambiar y vencer el pecado. No vino entonces por sanos. No tendría sentido que los que no han pecado quieran un salvador. ¿Para qué salvador si no lo necesitan, si nunca han pecado? Así por eso Jesús les dijo a los fariseos que no querían obedecer la ley, que pensaban que la ley era demasiada exigencia y esclavitud. Yo no he venido por santos, les dijo, sino por pecadores, para que vengan al arrepentimiento. Con eso Jesús les estaba diciendo: yo no he venido por aquellos que no creen en la ley, solo he venido por los creyentes de la ley, porque ellos saben que han transgredido la ley y son pecadores. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Al haber tomado nuestra humanidad en su condición caída y pecaminosa, Jesucristo, Romanos capítulo 8:3, Jesús demostró que su ley sí podía ser obedecida. A pesar de estar en condiciones desfavorables en relación a los perfectos hijos de Dios que nunca cayeron, por su humanidad nos dio fuerza y victoria seguras contra el pecado. Así, cuando Cristo da su vida en la cruz, la justicia y la paz se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron.
Por otra parte, Jesús, al haber tomado nuestra humanidad en su condición deplorable y degradada, caída y pecaminosa, como lo dice Romanos 8:3, Él demostró que su ley sí podía ser obedecida. Porque a pesar de estar en estas condiciones desfavorables, con una naturaleza con debilidades, que podía fácilmente ceder al pecado y podía ser tentada, en relación a otros seres perfectos que nunca cayeron, por medio de ese sacrificio Jesucristo demostró que la ley debía de seguir vigente y podía ser obedecida. Por su obediencia en la humanidad nos dio fuerza y victorias seguras contra el pecado, porque ahora nos dejó un ejemplo de cómo tener que cumplir con esa ley. Ejemplo os he dado para que os hagáis como yo os he hecho. Así, de esa manera, la justicia y la paz se besaron y la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia es la ley de Dios, Salmo 119, 172. La paz es el cumplimiento de la ley hecho por Jesucristo, Efesios 2:14. Y de esa manera es como por medio de Jesucristo ahora la ley fue cumplida y entonces nosotros podemos estar en perfecta paz. Al aceptar el sacrificio de Cristo y pedir el perdón de nuestros pecados, Jesucristo nos atribuye toda su obediencia. Y al obedecer toda su palabra, Jesucristo nos imparte toda su obediencia. Así, de esa manera, llegamos a ser obedientes a la ley de Dios. ¡Qué amor! ¡Qué más grande amor! Nada se puede comparar con este tremendo amor de Jesucristo. Salmo 85:10. ¿Qué podemos hacer como seres humanos ante este tipo de amor más que caer de rodillas y adorar con fe y obediencia? Nos dice la lección. ¿Qué nos dice la realidad de la cruz sobre la inutilidad de los méritos humanos? Así entonces, nada podía hacer el hombre por sí mismo más que obedecer todos los mandamientos que Dios le ha dado, porque si el hombre intenta hacer algo bueno por sí mismo, no lo logrará. Pero si obedece los mandamientos de Dios, Dios hace bueno al hombre, porque para eso es bueno Dios. Y esto nos lleva al día lunes 30 de abril, el Cordero de Dios. En el santuario antiguo, Dios le dijo a Moisés que para la expiación del pueblo y la suya, debían traer una ofrenda que representaría al Mesías que vendría para cumplir este sacrificio en su favor. Levítico capítulo 4. Se le indicó que habría un sacrificio diario y uno anual. El diario era para el perdón del pecado y el anual para los borramientos de los pecados. Levítico capítulo 16. En el sacrificio diario se llevaba la ofrenda de sangre al interior del santuario para limpiar el pecado, y se quemaban las grosuras de la ofrenda en el holocausto como símbolo de abandono del pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dos cosas que pedía siempre Dios: confesar el pecado y apartarse del mal. Así esto estaba simbolizado por la sangre, que era la que justificaba al pecador y lo expiaba de sus pecados pasados, y por la quema del cebo en el holocausto, para demostrar que el pecador ahora quemaría todos sus pecados en el fuego de la palabra de Dios. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y de esta manera entonces todos los que confesaban sus faltas eran perdonados, obtenían la misericordia. Cuando llegaba el día de la expiación, una vez al año, se verificaba si los que habían confesado sus pecados los habían abandonado y que todos hayan confesado todas sus faltas. El día que iba a darse la expiación afligiendo sus almas, Levítico 23:23, para que sus pecados sean borrados y salgan inocentes de la expiación. Mientras estaba el sumo sacerdote en la hora de la expiación, la gente debía de estar confesando sus pecados, Levítico 16:17. Si alguien no lo había hecho, era cortado del pueblo, Lucas 23:27 al 30. Así entonces se llevaba a cabo el sacrificio diario para poder limpiar los pecados del pueblo y registrarlos en el santuario, a fin de que al fin del año este santuario fuera purificado de todas las inmundicias del pueblo. Y en el día de la expiación se borraban todos estos pecados gracias a la sangre del cordero, del macho cabrío que representaba a Jesucristo, que se expiaba durante ese día. Cuando Juan el Bautista predicó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», San Juan capítulo 1, versículo 36, hizo referencia a Jesús como la ofrenda por el pecado. Estaba recordando el santuario antiguo y a todas aquellas promesas que se habían hecho de salvación por medio de Jesucristo. Y por lo tanto, el Mesías prometido y Salvador del mundo ya estaba entre ellos. Los sacrificios del templo, del santuario, señalaban constantemente esta profecía de la llegada del Mesías, y Juan el Bautista la había entendido perfectamente, y por eso señaló a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente que entonces estaba presente escuchando al Bautista
conocía muy bien las profecías acerca del Mesías que vendría por medio de los sacrificios y las ofrendas. Sabían que vendría para el rescate de ellos y de todos sus pecados. Así, de esta manera, las profecías eran el medio que recordaban constantemente la llegada del Libertador. Así también para nosotros las profecías que nos hablan acerca del juicio y el fin del mundo deben recordarnos constantemente que estamos en plena hora del juicio y que Jesús está intercediendo en favor nuestro y que no hay nada que temer sino obedecer sus mandamientos hasta llegar a cumplirlos todos por completo. Mientras vamos avanzando, Jesucristo estará intercediendo por nosotros. Pero si dejamos de predicar estas profecías relacionadas con el santuario, relacionadas con el mensaje de los 3 ángeles, entonces el pueblo olvidará que estamos en plena hora del juicio y olvidará que tiene un intercesor en el cielo y podrá tomarlo con errores. ¿Por qué? Porque muchas de las iglesias que han dejado de estudiar las profecías y que ya no están al día con los mensajes de los 3 ángeles y la hora del juicio, han olvidado que Jesucristo es el intercesor en esta hora del juicio. Y ahora se han creado una nueva forma de intercesión, donde ellos dicen: Jesucristo me ama y punto, yo no necesito de conocer profecías, ¿para qué tanto conocimiento? Yo solo creo, tengo fe en Jesús, en que Él me perdona mis pecados, yo se los confieso y hago lo mejor que puedo. Eso es haberse buscado un nuevo intercesor, un nuevo Salvador que la Biblia ni siquiera lo registra ni lo pinta así. La Biblia no enseña que Jesús haga eso. La Biblia enseña que Jesús nos llama al arrepentimiento, a la transformación, al cambio, y que Él nos cambia, no nosotros a nosotros mismos. ¿Y cómo nos cambia? Con el mensaje de los 3 ángeles, que es el Evangelio eterno. Porque en Romanos 1:16 el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. De ahí que entonces los que no estudian el Evangelio de los 3 ángeles no están en la salvación, están totalmente perdidos. A menos que estudien, se perderán. Ser charlatán ahora, predicando cosas que no debemos aparte de los 3 ángeles, mentirle al pueblo y a los pobres hermanitos, predicando sermones heréticos que solamente engañan a la gente, dándoles tremendos banquetes de herejías, no es tiempo para hacerlo. Muchos banqueteadores de herejías predican solo: Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para Él, así que no tienes más nada que hacer, ya Jesús lo hizo todo por ti, así que solo la justicia de Cristo, la justificación por la fe, la lechecita espiritual. Estos estafadores y engañadores de herejías están multiplicados por toda la tierra. Por eso necesitamos estudiar el santuario ya, el mensaje de los 3 ángeles ya, pero ya, porque si no, nos perderemos. Más aún, este mensaje de los 3 ángeles y la expiación nos recuerda su segunda venida de Cristo como la esperanza por la cual debemos permitir que nos expíe de todo pecado en esta hora del juicio. Apocalipsis 14:7 nos habla de que empezó la hora del juicio y que es una buena noticia para nosotros, la buena nueva de que el juicio ha comenzado en el cielo y que tenemos un mediador intercesor que de todas maneras, que si seguimos sus mensajes de los 3 ángeles, nos sacará limpios, porque de los que estén bajo la proclamación de los 3 ángeles se dice: bienaventurados. Así es que entonces nosotros necesitamos buscar esa bienaventuranza y ser del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Jesús como el Cordero es presentado en los símbolos como el Salvador del Antiguo y Nuevo Testamentos, y que por su sangre somos limpiados y por su intercesión a través de su misma sangre somos vencedores contra el pecado. Al saber que Jesús es el Cordero, nuestra vista se dirige al santuario donde Jesús por su sacrificio nos gana el perdón del pecado y por medio de su intercesión logra nuestra santificación de nuestras vidas por la obediencia a su ley para poder salvarnos. Romanos capítulo 6 versículo 22. Ahora por medio de su sacrificio, como Cordero, puede interceder por nosotros haciendo su papel de sacerdote y sacrificio por nosotros. Ningún hombre puede hacer esto por nosotros, pues solo Él puede interceder debido a que Él como sacrificio se puso en nuestro lugar y venció, y es el único que puede ahora por eso darnos la victoria y entendernos y ser así nuestro sumo sacerdote, pues puede interceder por aquellos por quienes Él mismo pudo sentir lo que ellos sienten. Cuando Jesús tomó la forma humana, vino a sentir lo que nosotros sentimos y a luchar como nosotros luchamos, y por esa razón ahora puede ser nuestro Salvador y puede ser nuestro abogado intercesor. Otra cosa no le da la autoridad a Jesucristo como para poder ser el mediador que tanto necesitamos. Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice así el apóstol Pablo: las profecías muestran claramente el papel de sacerdote de Cristo en el cielo
ahora y durante 1800 años cómo ha estado intercediendo por nosotros detrás del primer velo, Hebreos 6, 19 y 20, y ahora en la consumación de los tiempos para 1844 después de Cristo, Cristo ha pasado detrás del segundo velo, Hebreos 9, 26, entrando por nosotros en el lugar santísimo para la última expiación e intercesión por nosotros. Estas son las verdades que nos muestra la doctrina del santuario, y esto nos lleva al día martes 1 de mayo, nuestro sumo sacerdote. En la antigüedad el sumo sacerdote hacía la propiciación por los pecados e intercedía en el lugar santísimo presentando el incienso de los méritos de Cristo con las oraciones de los santos. Libro de Levítico 16, 17, San Lucas capítulo 1, versículo 10. Cuando este acto estaba siendo realizado, es decir, la expiación en favor del pueblo, la obra de expiación se completaba. Y entonces el pueblo estaba afuera orando y confesando sus pecados, mientras su sumo sacerdote estaba intercediendo con Dios para poder alcanzar el borramiento y limpieza de los pecados del pueblo. Así también ahora Cristo, presenta su sangre juntamente con las oraciones de los santos en el santuario celestial para que puedan hallar perdón y reconciliación con Dios, haciendo posible la obediencia a sus mandamientos para que sean aceptos en Jesucristo. De esta manera, es como el hombre puede llegar a ser perfecto delante de Dios, gracias a los méritos de Cristo, quien toma el papel de sumo sacerdote, no simplemente por ser el Hijo de Dios y Dios, sino porque cumplió con los requisitos que se necesitaban para hacerlo. Pablo hace una lista de todos estos detalles y requisitos necesarios para que alguien pueda ser nuestro sumo sacerdote. Primer requisito, que tenía una vida indestructible, Hebreos capítulo 7, versículos 16 y 17, 24 y 25, y esto lo logró por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios y su victoria en la tierra, en la cruz del Calvario y su resurrección. Segundo, hizo su propio sacrificio para expiar los pecados que cargaba sobre sí y por toda la humanidad entera que vendría después para expiar por sus pecados, Hebreos 7, 27 y 28. Tercero, la palabra del juramento que da el sacerdocio a un ser perfecto, Hebreos 7, 8, es decir, la palabra del Antiguo Testamento señalaba a Jesucristo por todas las características que alcanzaría como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que había sido nombrado para siempre. Así Cristo es nombrado por medio de la palabra del juramento de Dios, es decir, la Biblia. Se ve a las claras que el sumo sacerdocio de Cristo fue ganado por medio de sus propios méritos, y ahora puede interceder y expiar nuestros pecados con plena autoridad. Las profecías indicaban esta labor del Mesías, y al ver que se cumple en él podemos creer firmemente que él nos dará la victoria sobre el pecado. No olvidemos que Cristo ganó el título de ser el único que puede darnos eterna redención, porque a través de su sacrificio él gana el puesto de intercesor y redentor eterno, por lo cual su redención no es solo por el sacrificio de hace 2000 años, sino que es eterna, porque será una redención por toda la eternidad. Por eso él queda como humano para siempre, para que la redención sea eterna. 1 de Timoteo 2:4. Muchos enseñan que Cristo ya lo hizo todo y que no necesitamos obedecer más la ley, y que cuando menos el obedecerla no nos salvará. Pero eso es un error, es una mentira. Según esto nosotros podemos darnos cuenta que la redención es eterna, y por lo tanto eternamente se tendrá que obedecer la ley de Dios por la cual Cristo murió. Y esto nos lleva al día miércoles 2 de mayo, nuestro intercesor. En el pasado el sumo sacerdote hacía el papel de intercesor por el pueblo, llevando los pecados del pueblo ante la presencia de Dios. Cuando alguien no se había arrepentido de sus pecados, este intercesor era fulminado por la presencia de Dios. Así, el inocente moría por el culpable, aunque luego era cortado también el culpable del pueblo quien no se arrepintió. Así también, hoy Jesús intercede por nosotros ante la presencia de Dios para expiar nuestros pecados. El inocente pagó por nuestras culpas que nosotros habíamos cometido. Y ahora, si no queremos vernos cortados de la salvación, lo que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y por la sangre de Cristo recibir purificación, ya que Él intercede en medio del juicio que se lleva a cabo en el cielo. Mientras Él hace esta obra, nosotros debemos apartarnos del pecado para alcanzar misericordia. A fin de poder lograrlo, Dios nos ha dejado el conocimiento del mensaje de los 3 ángeles, por medio de los cuales podremos alcanzar el nivel de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12.
Cuando hayamos entendido la verdad contenida en el mensaje del tercer ángel, Dios nos habrá capacitado para ser uno de estos. Nos dice sobre esto la Escritura: la cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 y 20. Cuando Jesús ascendió al cielo, fue detrás del primer velo, y no del segundo, donde empezó su obra de intercesión. Así lo declara Hebreos 6, 19 y Hebreos 9, 1 al 6. Porque habían dos velos, el velo de la entrada de la puerta y el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Así que cuando dice que Cristo entró tras el velo, se está refiriendo al primer velo, porque es ahí donde se realizaba la primera obra de intercesión. Su intercesión sirve para librarnos de nuestros pecados en la vida nueva que hemos empezado. Muchos creen que Jesús perdona el pecado y justifica, y que ya somos salvados, pero eso no es verdad. Nadie está salvo todavía. San Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: el que persevere hasta el fin, ese recién será salvo. Si así fuera que ya estamos salvos, ya no pecaríamos más, pues después de estar bautizados, ya no necesitaríamos que la ley nos muestre el pecado, ni arrepentirnos, ni pedir perdón a Cristo. Entonces ya no pecaríamos más y nos iríamos directo al cielo. Pero eso no es verdad. Muchas veces caemos todavía llorando a los pies de Cristo. Abraham, Isaac, Jacob, etc., todos cometieron errores a pesar de ser seguidores de Cristo. Y luego de ser perdonados, aprendieron a vencerlos. Nosotros también, a pesar de entregarnos a Cristo y decidir ser fieles y obedientes, todavía cometemos errores. Y sin embargo, no somos desechados. Primera de Juan 2:1 nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que ya no cometemos estos pecados porque nos gusten o queramos como cuando lo hacíamos en el mundo, sino que a veces caemos por nuestras debilidades. No es la idea tener que hacerlo, pero sucede. Por eso dice: si alguno hubiere pecado, no dice cuando le dé la gana de pecar. Entonces abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero si ya estuviéramos salvos, esto no nos pasaría. Salvo es el que ya no peca. Y Pablo decía que aún todavía él no había alcanzado esta merced. Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Por lo tanto, no podemos declarar que estemos ya salvados. Aún tenemos que luchar, como decía Pablo. El que lucha de todo se abstiene. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Por lo tanto, porque la ley sigue vigente, seguimos cometiendo aún pecados en el intento de obedecer perfectamente la ley de Dios, y por esa razón Jesús sigue intercediendo y seguirá hasta el cierre del tiempo de gracia por su pueblo que le es fiel para expiar sus pecados. Hebreos 7:25. Si esto no fuera así, ¿por qué Pablo diría: no vaya a ser que yo, siendo herando, también venga a ser eliminado? Así mostraba él que podía volver a caer, y que no es que una vez salvo siempre salvo, o que ya por lo menos estaba salvo. Mentira, Señor. Y esto nos lleva al día jueves 3 de mayo, el día de la expiación. En la antigüedad, el día de la expiación era el día de borramiento de los pecados, y por lo tanto un día de juicio en el que Dios bajaba y llevaba a cabo un examen de cada individuo. Levítico 23:25. Era un día de juicio investigador para saber quién se había arrepentido y quién no. Este día precedía la fiesta de los tabernáculos, en el que el pueblo era bendecido para empezar un nuevo año en santidad. Así también, en el cielo, Cristo está ahora llevando a cabo el juicio desde 1844, cuando Daniel el profeta declaró que empezaría la purificación del santuario. La purificación del santuario terrenal era causa de los pecados del pueblo que lo contaminaban. Levítico 16:17. Así también el santuario celestial fue contaminado a causa de los pecados del pueblo, que fueron confesados durante años a causa de los errores introducidos por el papado y la Iglesia católica, que echaron por tierra el santuario y la verdad de Dios. Fue quitado el continuo, que es el Evangelio de Dios, por medio del cual se logra la mediación continua de Cristo. La palabra de Dios intercede por nosotros, y porque a través de ella obtenemos el perdón de Dios por la sangre de Cristo y la santificación con sus promesas. Aún por medio de nuestros pecados cometidos, durante todo este tiempo, el santuario sigue siendo contaminado. Y por eso es que necesitamos nosotros pensar en que tenía que llegar una hora de la purificación de este santuario. El apóstol Pablo dice: fue pues necesario que las cosas celestiales fuesen purificadas, solamente que estas cosas con mejores sacrificios. Hebreos 9, 22 al 24. Así que está fuera de toda duda que el santuario celestial del templo también necesitaba ser purificado por causa de los pecados del pueblo.
Ahora Jesús está haciendo intercesión por nosotros en plena hora del juicio, que empezó en 1844 purificando el santuario de todos los pecados del pueblo. Y por lo tanto ahora debemos, al igual que el antiguo pueblo de Dios, estar arrepintiéndonos de nuestros pecados para no ser cortados del pueblo. Ahora por medio de los libros del cielo nuestros actos pasan delante del gran juez. Para poder vencer ahora Dios nos ha favorecido dándonos su evangelio, con el cual podemos salir victoriosos en esta hora del juicio. Cuando Dios pedía que el pueblo tuviera que arrepentirse de sus pecados, que el pueblo tuviera que entrar en aflicción para dejar sus males, les pedía algo que ellos ya sabían cómo hacer, de tal manera que entonces ellos lo hacían, y si no lo hacían solo por negligencia. En el caso nuestro, Dios nos enseña con el mensaje de los 3 ángeles cómo se tiene que hacer esta obra de aflicción y purificación, a fin de que podamos estar listos en esta hora del juicio y salir limpios y santificados con el derramamiento del Espíritu Santo, para poder entrar por los portales de gloria del reino celestial y poder soportar en esta hora crítica del tiempo de angustia que ya se avecina de la crisis final. Todos los que oigan y obedezcan este mensaje de los 3 ángeles saldrán vencedores y estarán contados para celebrar la fiesta de las cabañas, registrada en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 hasta el 13. Esta fiesta será celebrada con todos los que finalmente sean salvados. Y esto nos lleva al día viernes 4 de mayo para estudiar y meditar. Los rituales del santuario eran en realidad profecías del futuro en relación con el plan de la redención. El ritual diario era un símbolo del sacrificio del Mesías cuando llegara para expiar los pecados del pueblo. El día de la expiación es una profecía del tiempo completo de la redención. Primero se muestra el pecado, luego la decisión de salvar a la humanidad a través del macho cabrío por Jehová. Levítico 16, 8 y 9. La expiación hecha por Jesús con el derramamiento de sangre, San Juan 1:36. Y luego la intercesión en el santuario como mediador, Jesucristo, 1 de Timoteo 2:4. Y luego como abogado y juez, 1 de Juan 2:1. Y luego el fin de la gracia cuando termine la intercesión de Jesús, Daniel 12:1. Y finalmente el castigo de los que no se arrepintieron, Levíticos 23:25. Y cuando salga el sacerdote del cielo, vendrá para bendecir a los fieles que obedecieron su ley, la segunda venida de Cristo, San Lucas 21:26 al 28. Y luego de esto, el macho cabrío Azazel es llevado al desierto, donde es abandonado para que lleve todos los pecados del pueblo fuera. Así también Satanás, que representa a Azazel, será echado aquí en el abismo de la tierra abandonada y desértica durante 1000 años, trayendo todos los pecados que hizo cometer al pueblo del Señor. Y luego, siendo muerto, al igual que el cordero, al igual que el macho cabrío de Azazel, para que el pueblo del Señor quede totalmente librado. Al final del sacrificio, de la expiación, se quemaban los residuos del animal y se los llevaba hasta el lugar de las cenizas, donde eran quemados para siempre, y desaparecía así por completo el pecado en las cenizas. Así también esto simbolizaba a la destrucción de los impíos después del milenio en el lago de fuego, donde será quemado el pecado y los pecadores raíz y rama para siempre, quedando así cenizas y olvidado el pecado por toda la eternidad, y los hijos de Dios salvados para toda la eternidad. Todo esto entonces es una profecía de la liberación de los hijos de Dios cuando vivan para siempre eternamente felices en la fiesta de las cabañas en la Nueva Jerusalén. Maravillosa lección de esta semana. Querido hermano, hemos aprendido maravillas en esta semana. Este es el mensaje que debemos tener siempre en cuenta de la hora del juicio y el santuario celestial. Dios te ayude y te bendiga. Amén.